Magdalena Molinari es arquitecta y artista, combinando electrónica, programación, instalaciones espaciales, luz, color y video. Sus obras exploran el encuentro entre sistemas de control y dispositivos materiales. Desde 2010 hasta hoy ha estudiado electrónica y programación en instituciones independientes. En 2016 comenzó la maestría en artes electrónicas en la Universidad de 3 de Febrero. En 2017 ganó una beca para realizar una residencia en un centro de arte en Quebec, Canadá. Actualmente está trabajando en su proyecto de tesis, desarrollando trabajos que integran experimentos científicos sobre luz y color, imagen digital, programación y dispositivos materiales. Bueno, gracias Maggie por formar parte del panel de artistas. Gracias, Eli. Bueno, hola a todos. Voy a mostrar, tiene como, parece que tiene un efecto reverb. Voy a mostrar dos proyectos. El primero se llama Intensidades Buscando Expresión, y digo proyectos porque no son obras terminadas, sino que son unos procesos de trabajo. Este primero es uno que hice en una residencia en Quebec el verano pasado, en el cual tuve 2 meses y no llegué a una obra, sino que más bien fueron como unos procesos de trabajo que quiero contar. Y después voy a mostrar algo en lo que estoy trabajando ahora mismo, que nada, esto un poquito más reflexionado. Lo que estoy trabajando ahora mismo no es más lo que estoy haciendo, pero sí quiero mostrarlo también. Bueno, la idea es, voy a mostrar un proceso que tiene 3 partes que llamo modulaciones, tomando la idea de este concepto de lo que llama modulaciones Gilles Deleuze en el libro El pintor del concepto de diagrama, que son unas clases que él da sobre, analiza pinturas desde la filosofía, como qué le puede dar la pintura a la filosofía. Y leo una cita como para que lo marquemos, que dice: el lenguaje analógico es modulación, el lenguaje digital o de código es articulación. Todo tipo de combinaciones son posibles, de modo que ustedes pueden articular flujos de modulación, pueden articular lo modulatorio. En ese momento insertan un código, y eso puede ser muy importante. Puede ser que necesiten pasar por un código para darle a la analogía todo su desarrollo. La primera modulación la llamo métodos digitales materiales analógicos. Vamos a poner un videito rápidamente. En esta primera parte lo que hice fue trabajar con sal. En Canadá en invierno se usa la sal gruesa, una sal como muy tosca y sucia para derretir la nieve. Entonces hice un proceso donde construí 4 tamices con una malla de diferente tamaño. Con una malla de diferente tamaño, y lo que hacía era filtraba los diferentes tamaños de granos hasta conseguir 4 resoluciones. Yo lo llamo que es un proceso, es un método para mí digital, porque tiene que ver como con una selección de píxeles, por ejemplo, que puede hacer un programa. Y la sensación que da para mí es de algo que estaba muy desordenado, de golpe está ordenado. Y es muy interesante también ver cómo empieza a haber como una similitud entre las partes, que en realidad no son todas iguales, ¿no? O sea, igualmente, aunque tengan un tamaño parecido, o sea, sus dimensiones globales no pasan por un cuadrado, en eso tienen algo en común, pero igual las formas que se generan son infinitas. Y eso por ahí en el caos del principio no lo podemos ver claramente, pero acá cuando está filtrado se puede ver claramente, como un proceso de ordenamiento que nos permite ver eso. La segunda modulación la llamo generación de superficies. Y en esta parte trabajé con imágenes de snowbanks, que son la nieve que cuando nieva queda como en los costados de los caminos, cuando pasan las máquinas que limpian la calle para que pasen los autos, y también las veredas, quedan como esta nieve acumulada al costado de los caminos, o también en los estacionamientos que se forman hasta montañas. A mí no me interesaba mucho la escala, pero hice un trabajo fotográfico buscando como topografías, digamos, sin importar, no tienen como sensación de escala.
Está deforme. Es porque tengo que hacer esto, ¿no? Oh. Bueno, va a estar después. Después se los muestro con la forma correcta a los que les interese. Bueno, no se ve tan bien ahí, acá se ven muchos más grises, digamos, y muchas más sombras. Pero las voy a pasar algunas imágenes. Bueno, lo que hice con esto es elegí una y lo que hice fue y le subí los negros y los blancos como para generar que haya como menos grises, o sea, y que haya negros y haya blancos, realmente blancos. Y después construí una grilla de 6×8, lo dividí en 6×8 y tomé con un programita el promedio de color de cada cuadrado y después promedié ese color en 4 niveles, digamos. Tenía un negro, un blanco, un gris medio y un gris más oscuro. O sea, como los agrupé en esos 4 grupos a todos los valores que me daban, que eran muchos más, obviamente. Entonces construí esta grilla que se ve como deforme, pero en realidad es 4×3, sino que es como una proporción un poquito más cuadrada. O sea, es 6×8, pero es 4, como 4×3. Y después lo que hice fue, pasé a una tabla, traduje esos niveles de gris a alturas, donde el blanco era la altura máxima, que son 7 centímetros, y el negro es la altura mínima, que es 0, y en el medio tenía 3 y 5 centímetros. Entonces agujereé una tabla en el centro de esos cuadrados de esa grilla y clavé como unas varillas que daban esas alturas. Y lo que hice después, no tengo imágenes sin las luces, por eso muestro esta, pero lo que hice fue puse una superficie por encima que era translúcida, como un plástico translúcido. Entonces generé como una traducción de esa topografía de nieve. Ahora viene la luz en realidad. La modulación 3 la llamo entre luz e imagen digital. Construí sobre esa misma tabla una grilla de píxel LED, que son unos LEDs que tienen dirección, por lo cual se les puede como pasar una imagen. Bueno, son como LEDs normales, en realidad en su funcionalidad tienen los mismos colores, solamente que al tener una dirección se pueden programar muy fácilmente. Pueden estar conectados en serie y igual darle como un color distinto a cada uno y tirarle información en tiempo real. Entonces construí esa matriz, que son 19×26, también una proporción 4:3. Y lo que hice fue trabajar con un video de un cuerpo bailando con un fondo plano. Y luego de hacer el video lo pixelé a esa proporción, que sería así, ¿no? 19×26. Y después lo que hice fue pasarle ese video a las luces, como que el video corre todo el tiempo y las luces lo reproducen. Entonces al final lo que viene es la articulación entre las 3 modulaciones. Mostré algunas imágenes y después muestro un videito. ¿Cómo era para que se vea bien? Lo que vemos acá son como las 3 modulaciones articuladas, ¿no? Tienen
tenemos la grilla de luces que transmite el video en la base, la topografía, y la sal está funcionando como pantalla. Y para mí algo interesante que surgió del trabajo de articularlas es estos picos. Los picos se empezaron a relacionar entre sí, formando como vínculos entre ellos y unas figuras distintas según como el peso de la sal y la relación de distancia entre las alturas, ¿no? Como si había dos picos muy altos, la sal no llegaba como a tapar el espacio entre ellos, entonces se formaba como una superficie. Por ejemplo, podemos ver acá, ¿no? Como estos vínculos y estas tensiones, era algo que surgió como de la articulación entre los tres. Entonces, para resumir un poco, algunas ideas que a mí me surgieron de este trabajo es la disolución de la frontera entre analógico y digital, como dónde está ese límite, la manipulación de la imagen digital para afectar su valor simbólico y su capacidad de significar unívocamente, y la creación de superficies variables controladas y afectadas por la interacción con la luz, el color y el movimiento. Y en definitiva, estas cosas son como estrategias, o todo este procedimiento son estrategias para generación de sistemas complejos, que es un poco mi objetivo. Son sistemas que poseen objetivos específicos, generan múltiples vínculos con el exterior, porque tienen una lógica interna y un principio de acción, evolucionan y se transforman, y sobre todo lo más importante para mí es que son caóticos pero no azarosos, lo cual quiere decir que existen condiciones iniciales determinables, aunque sus ramificaciones y vínculos son complejos y no esquematizables. Esas ideas como para que queden. ¿Tengo para mostrar una cosita más? Bueno, lo que quería mostrarles ahora es algo que estoy haciendo ahora mismo. En realidad es como una herramienta, porque es un proyecto que surgió como herramienta para hacer otro proyecto. Tengo que generar, todavía no sucedió, lo estoy haciendo, una instalación lumínica en un lugar que tiene una grilla de tubos, de tubos de luz, que son como muchos tubos, 400 más o menos, y lo que voy a hacer es hacer una instalación donde le pongo gelatinas de los filtros de colores, generando gradientes de color. Entonces, para generar esos gradientes empecé a armar como algunas reglas, porque es un espacio muy grande. Entonces empecé a trabajar con un Excel en el cual ponía como una celda, en realidad son 3 celdas por tubo, que son el RGB de cada tubo, digamos. Y el esquema base es este, en el cual tenemos en el medio el rojo saturado, o sea, en la línea media los colores saturados del círculo cromático y las mezclas del círculo de la luz, ¿no? O sea, el cromático lumínico, no del pigmento. Entonces tenemos el rojo, el RGB, y en el medio las mezclas, y en las puntas está el cian. Esto es porque el rojo es el color como que tenía que estar, o sea, era un requerimiento que el rojo esté en el centro. Entonces por eso empiezo como del rojo, podría ser el del medio otro. Y después hacia arriba los colores se van a negro y hacia abajo se van a blanco. Hasta acá sería algo muy simple de hacer con Photoshop, ¿no? Como que elegís los colores, haces un gradiente, te lo hace, ya está. Pero mi idea era como poder desarrollar una herramienta que sirva para modificar estos colores, ¿no? Como para, por ejemplo, que ese rojo no sea un rojo puro, sino que tenga un poquito de otros colores, un poco de azul, o no sé, etcétera. Como poder, primero eso, ¿no? Como mantener el arco iris, pero cambiar un poco esos colores, como que tenga puntos de control donde yo pueda modificar. Y segundo, también podría ser que hubiera más puntos de control, ¿no? En este caso está armado así. Entonces les voy a mostrar. Espero que no me traicione. Es muy en proceso. Entonces. Sí. A ver cómo se ve. Se ve cortado. Bueno, ahí lo vemos
Yo le podría sacarlos. Ahí lo vemos como el gradiente totalmente. Tiene como unas líneas arriba y abajo, ¿no? Esperen que les voy a. Denme un segundo que les saco esto. Esto es en vivo. Bueno, ahí vemos como los colores del medio, los colores que están como más en negrito, como más subrayados son los colores base. Y después es una tabla de Excel que tiene ahí tiene programado, o sea, si yo hago mucho zoom, lo voy a hacer. Lo que vemos es que hay valores, como por ejemplo, en el centro tenemos el rojo. Esto está doble por la cantidad de tubos que hay en el lugar. En realidad, un generador ideal tendría un solo color rojo en el medio, pero por cómo está generado y para que sea igual para los dos lados, por una cuestión de proporciones, está dos veces, pero en realidad es un solo rojo. Pero si miran ahí, no se ve nada, pero a ver si hago un poco más de zoom. Ven que dice 255.00. Ese es como el rojo saturado, 255 de rojo, 0 de verde y 0 de azul. Pero si yo, por ejemplo, acá pongo 100, ¿ven que se cambiaron todos los valores de acá? ¿Lo vieron? Bueno, pero no cambió, o sea, porque la programación las celdas están con fórmulas que hacen que los valores cambien siempre del valor que tengo acá hasta el 0 arriba y hasta el 255 abajo. Eso se cambia automáticamente por fórmula. Pero después, además, está programado para que se cambie el color de la celda. Eso era acá. No se cambia automáticamente, sino que hay que ir y cambiarlo. Entonces ahora, ¿ven que cambió? El rojo no es más rojo. Bueno, así, o sea, puedo seguir haciéndolo. Vamos a hacer una vez más. Dale. Vamos a ponerle al azul, no sé, un poco de verde. Ahí estos números no sé cómo son. Ahí no se cambió, o sea que está mal la fórmula. Ah, no, ¿por qué? Esto está mal la fórmula. Ahí puedes hacer control de errores también. Bueno, y así, o sea, la verdad que fue como, me parecía que era un buen ejemplo de una herramienta que se puede volver, para mí también es arte, poder hacer unas herramientas para hacer algo que querés hacer. De hecho, podría modificarse muchas cosas también. Por ejemplo, los valores los únicos valores fijos que son números son estos, los centrales, los demás son fórmulas, y arriba... por ejemplo, acá abajo son números también, pero podría ser que yo no quiera que se vaya a blanco, sino que todos los colores vayan a verde, no sé. Como que me parece que tiene muchas posibilidades y que no es tan fácil generar gradientes. Sabemos hacerlo con Photoshop, no sé, yo hasta ahora lo hacía con Photoshop. Con programación se puede hacer, pero me parece que Excel tiene algo de ver lo que estás haciendo en una grilla, como pensar en grilla, que está buenísimo. Y nada, eso. Bueno, Gabriel Rud es especialista en lógica y técnica de la forma y diseñador de imagen y sonido de la UBA. Se desempeña como profesor adjunto de la materia diseño audiovisual en la cátedra Campos Clínic. Es investigador del proyecto IDIS, pueden buscarlo proyectoidis.org, que hacen investigaciones en diseño de imagen y sonido. Durante los últimos años obtuvo diversos premios y becas, entre los cuales se destacan mención en Arcitec, Arte Tecnológico en 2017, la beca del Fondo Nacional de las Artes en la especialidad Medios Audiovisuales 2015, el primer premio de adquisición del Salón Nacional en la categoría Nuevos Soportes e Instalaciones en 2013. Su obra ha sido exhibida en numerosas instituciones y eventos en la Argentina y el extranjero, como el Museo de Arte Moderno, el Palais de Glace, el Centro Cultural San Martín, Tecnópolis, el Espacio de Itaú Cultural, BAD Festival en España,
Metropolitan Art Review en Alemania, la Caixa Forum en España, el Museo de Arte Carrillo Gil en México, Sonar Buenos Aires, entre otros. Gracias, Gaby. No, gracias a vos y gracias a todos por venir. Es terrible que te lean el currículum, es un bajón. Bueno, les voy a mostrar, es terrible, que ahora te entiendo. Cuando ves imágenes que son muy conocidas, un poco estiradas. No, puse revertir al final, A ver, para un toque, a ver, perdón, solución de pantalla. Y si mandamos 800, 600. No, no. Bueno, nada, vamos a ver. Imagínenselo todo. Uy, pero. Bueno, la idea, yo me tomé en serio lo de hacer el recorrido, pero voy a medio recortar algunas cosas que tienen que ver con colaboraciones o trabajos o algún tipo de obra que parte más de cosas que no tienen tanto que ver quizás con el arte como más institucional, no como videos o presentaciones en vivo, video en tiempo real y todo eso. Voy a arrancar aprovechando cierto vínculo con las obras tuyas, unas cosas que estaba haciendo en el 2010, también muy fascinado o preocupado por esta cuestión del paisaje y su dificultad de acceder a conocer una escala cuando tenés un cierto valor de aproximación. Y había empezado a explorar un software que se llama Bryce, que es también muy, digamos, primitivo, que fue de los primeros en generar una interfase muy intuitiva para el usuario y permitía, a partir de ciertas variables, generar territorios y terrenos, ¿no? Todas estas imágenes que ustedes quizás conocen de los comienzos del 3D, medio New Age, casi como el equivalente del que pinta aerógrafo en la costa en Villa Gesell, ¿no? Como toda esa cosa medio de ensueño, era un software que justamente los que lo usaban tenían que ver con eso, casi hobbyistas, ¿no? Gente que venía más de ese palo. Y a mí me interesó una particularidad de ese software, que era un sistema de elevación de imágenes bitmap, o sea, de imágenes en JPG o en TIFF, imágenes fotográficas, y la capacidad de traducir eso a volumen. Entonces, básicamente, como el trabajo que mostraba ella, lo que era más claro, información blanca, se transformaba en elevación y lo más oscuro en depresión. Y en base a utilizar una computadora de un artista para la que yo trabajaba, que tenía una Mac gigante, qué sé yo iba y medio en mis horas de trabajo cargaba archivos y los dejaba una semana procesando para después ir al otro día que volvía a trabajar, recibir archivos, que no sé, tampoco eran muchos, eran 4000 por 4000 píxeles, pero que era imposible de renderear en tiempo real en mi computadora. Entonces, medio con esos procesos empecé a renderar imágenes de mucha resolución para lo que era en el 2010 una imagen y generar paisajes a partir de imágenes escaneadas de pequeñas manchas, o sea que había una primera parte digamos, analógica de manchar una hoja con tinta, escanearla y después utilizar ciertos parámetros, o sea, o fórmulas paramétricas del Bryce. Una se llamaba Erode, generaba como una simulación de erosión. Otra era Sawtooth, algo así como dientes de sable. Entonces era como, digamos, vos movías parámetros que tenían cierta cuestión intuitiva y en base a eso generé estos territorios que después imprimí y que mostré en una galería que se llamaba La Ira de Dios. Y en este caso también había pensado cierta cuestión que después abandoné completamente, que era cierto pensamiento sobre el mercado del arte en base a lo digital. Entonces, básicamente estas obras estaban a la venta, pero en realidad lo que estaba a la venta no era el print de esta copia, sino algo que estaba ahí en el costado, que no le saqué una foto, pero es un pendrive de aluminio metido en un bloque de acrílico, y la idea es que el que compraba la obra en realidad se estaba llevando la copia y el dominio o la exclusividad y la explotación de uso de un territorio virtual, que no estaba medido en kilómetros ni en metros, sino en cantidad de polígonos. Entonces me hice certificar por un escribano que esa era la única copia, y de hecho me lo tomé muy en serio, de destruir del disco rígido la copia del archivo
objetual del modelo 3D, y el coleccionista se llevaba una especie de escritura de la propiedad de un espacio digital. Básicamente igual no lo compró nadie, a nadie le interesó, y a mí también me dejó de interesar de que quizás mis obras tengan este diálogo con, digamos, con el mercado del arte, en 2010, o sea, pasaron muchos años. Otra obra que también se relaciona bastante a lo que mostrabas, está hecha con un procedimiento similar. En este caso ya había empezado a dominar estos parámetros, logrando cosas que se asemejaban mucho más a territorios vistos desde una perspectiva satelital. Y acá lo que generé es una impresión y una capa de color que tenía información también de la dirección de la luz en función de la hora del día. Entonces básicamente era una obra que tenía una duración de un ciclo de 24 horas en loop, y básicamente era la proyección de la información de color, de iluminación, de la posición del sol en una transición muy mínima, digamos, para ver que se estaba moviendo tenía que quedarte una hora, digamos, era muy imperceptible este cambio, y estaba coordinado con la hora del día Buenos Aires. Esta obra la mostramos en una muestra colectiva, y lo bueno que tuvo era un lugar llamado Fundación Itaú, que todavía estaba en una esquina, ahora es un lugar de cajeros automáticos, y como era vidriado permitía que vos podías pasar las 24 horas del día y constatar de que la obra estaba en funcionamiento y estaba con esta relación con el tiempo real. Pero básicamente era eso, era una impresión en papel que tiene la información de blanco y negro y una superposición de una proyección en 4K que tiene la información de color. Bueno, después empecé a trabajar algo que en algún punto marcó el rumbo y sigue siendo un tipo de obra que estoy haciendo hasta el día de hoy, y tiene que ver con algo que al principio lo ponía entre comillas o le daba 1000 vueltas, pero que finalmente me decidí a llamarlo esculturas. Son, digamos, prácticas escultóricas con medios, digamos, no tangibles. Básicamente uso una tableta Wacom, o usaba en ese momento, y partía como de una esfera, y en base a donde yo generaba una pincelada podía generar concavidades y convexidades, y en base a eso modular o modelar una figura. Entonces en una primera parte era generar estas piezas, y en una segunda parte materializarlas en imagen fija o en video. Me interesó también mucho no pasar a la impresión o la materialización volumétrica, sino como que estas piezas existen en esta virtualidad y son asequibles o visibles a partir de fotos o videos, ¿no? Algo que también me pasaba con mi propio consumo cultural, artístico en cuanto a esculturas. O sea, muchas esculturas yo las conozco por imágenes de internet o de libros, y yo creo que la Victoria de Samotracia o grandes esculturas, mi percepción de la obra, a pesar de no tener que ver con verla o estar ahí, cumple, digamos, cierto rol. Entonces esta idea de que la escultura tiene que estar atada a la existencia material es algo que en algún punto medio involuntariamente pongo en cuestión. No porque me interese la polémica, yo hago esto, pero me parece que a veces toca un poco esas cosas. Entonces les quiero mostrar alguna materialización de esto en movimiento. Otro caso de exposición tiene que ver con... Le puse títulos piezas para pantallas cóncavas. Me cuestan bastante los títulos y trato de poner títulos como si fuera un arqueólogo que encuentra una pieza y trata de ser lo más descriptivo posible, o como pasaba con la pintura, como bodegón con jarra y naranjas. O sea, tratar de que el título sea lo más descriptivo posible. Entonces en este caso se me están acabando, ¿no? Piezas, objetos, como busco ahí sinónimos que no den cuenta de definirlos, porque básicamente nada, son piezas no figurativas y justamente no tienen una voluntad de representación. Siempre lo que pasa cuando entro en interacción con público, gente que lo ve, enseguida aparece esta ansiedad o esta voluntad de encontrar cosas. Dice, yo veo una semilla, veo un alien o veo un cerebro, lo cual son lecturas básicas, pero justamente mi trabajo tiene que ver con esquivar todo tipo de figuración. Enseguida que yo estoy haciendo un agujero por acá, otro por acá, y empieza a aparecer una carita, mi trabajo es justamente esquivar ese momento en donde empieza a remitir. Pero tampoco esquivarlo tanto, porque hay un momento en donde, como ser humano, hay ciertas formas que te causan como más empatía que otras. Entonces, esta es una de las maneras, digamos,
demostrar lo que tenía que ver con estas pantallas cóncavas, y justamente el render o la captura de esta imagen contenía cierto anamorfismo que hacía que cuando vos lo veías en vivo moviéndose en esa pantalla, de cierta ilusión de tridimensionalidad. Bueno, en cuanto a lo fotográfico, es una muestra que hicimos con Celina ahí en Espacio Pla. Empecé a ver qué pasaba si estas obras están... ¿Qué pasaba si estas obras están con cierto tratamiento ya propio de la fotografía? Y en ese sentido empecé a utilizar una profundidad de campo muy acotada, ¿no? Como hay partes que están desenfocadas y partes en foco, pero esa distancia es como muy mínima. Entonces lo que empieza a pasar es que esa primer voluntad de modelar y que se vea una escultura girando pasa a ciertas piezas que están hechas para ser vistas desde cierto punto de vista y desde cierto tipo de foco. Y también aparece una manera de llegar al color que tiene que ver con trabajar con los colores primarios luz y poner estas fuentes espacialmente de manera tal de que se generen los colores complementarios. Entonces, el trabajo cromático que tienen estas piezas, más que la decisión de elegir colores, es posicionarlos alrededor de la pieza para que empiecen a aparecer estas ramas. Y también, bueno, sigo medio obsesionado con eso de que tiene una pantalla. En este caso, esta pieza tenía un movimiento mínimo de cambio de foco, entonces daba una ilusión ya no de tridimensionalidad, sino de que estáticamente estaba como en cierto movimiento. Bueno, todo eso tiene que ver con estas exploraciones, y les voy a mostrar, medio bloqueando ahora, no, pero antes de llegar a eso, vamos a aprovechar que se quedó Diego Alberti. Les voy a mostrar una obra que hicimos en conjunto con Diego Alberti, que se llama Anamorphos, y que básicamente más que una obra empezó siendo la voluntad de generar un software. A ver, ¿dónde? Acá. Bueno, básicamente a partir de estar trabajando con estas figuras y con la tableta Wacom, nos asociamos con Diego en empezar a pensar una interfase que involucre el cuerpo. Entonces, a partir de ahí, él estaba explorando con un sensor de la cámara Kinect, y surgió la idea de ver qué pasaba si sensábamos la posición de las manos, y a partir del movimiento de las manos se genera una especie de blob con la trayectoria que fue recorrida. Y también ciertos ajustes que habíamos trabajado en función del tamaño de ese blob relacionado con la velocidad del movimiento de esa mano, y para lograr también una idea volumétrica, hacer que esta figura esté girando como en un torno, ¿no?, de cerámica. Entonces, a partir de tu espera, tu movimiento coordinado con el giro del blob, puedas generar esta idea de volumen. Y como lo mostramos siempre en instancias tipo ferias y muestras, le agregamos una funcionalidad que es que se vaya degradando lo primero que dibujaste, o sea, como que la pieza está en una perpetua destrucción y construcción. Entonces eso lo que permitía es que, más allá de un usuario único, iban entrando las distintas personas, iban, digamos, jugando con la pieza y generando como estos blobs. Lo que pasó fue que tecnológicamente fue quedando, digamos, de cierto punto de vista, cierta obsolescencia, ¿no?, de la pieza. Y también lo que pasaba es que el tipo de movimientos o configuraciones que se lograban con esta herramienta tenían mucho que ver con la capacidad, la destreza física de que lo estaba usando, ¿no? Realmente cuando venían personas que eran performers o bailarinas, lograban resultados mucho más interesantes que la persona que jugaba y generaba movimientos, digamos, muy básicos. Ahí estoy yo tratando de hacer algo, y en algunos momentos en donde me quedé solo con la pieza y logré como construir algunas cosas, y había un plan de seguir sacando versiones en donde uno pueda congelar ese estado de cosas y exportarlo, y a partir de ahí sí que funcione
como una herramienta de modelado. Bueno, lo que estoy trabajando ahora tiene que ver con este tipo de modelado en entorno de realidad virtual. Tengo en mi casa, a partir de este proyecto IDIS que les mencionaba Celina, que es un proyecto de investigación de la FADU, estamos estudiando ciertos sistemas inmersivos para la recopilación de datos de la historia. Bueno, ahí se ve. El casco es el sistema del HTC Vive que permite hacer un censado del espacio que se llama Roomscape. Entonces no necesariamente tenés que estar sentado, sino que podés regular en un espacio de 3 metros por 3 metros. Y acá estoy usando un software que básicamente lo que hace es generar un blob, o sea, una esfera 3D que va siguiendo la trayectoria. Y de esa manera vos podés agregar material o también restringirlo. Entonces, en algún punto, este tipo de interfase me permitió conectarme de una manera diferente con esto de la escultura. En principio, uno de los factores tiene que ver con la escala. Es muy extraño y muy no transferible a la experiencia real del modelado esta idea de poder cambiarle la escala a la pieza con la que estás trabajando. No solo por la cuestión de nivel de detalle, sino por la propia gestualidad de lo que implica hacer un trazo que lleve, no sé, 1 metro de distancia a estar articulando con la muñeca a centímetros. Entonces, a partir de esto, me di cuenta no solamente digamos, de una apertura a un mundo, sino que es como un terreno bastante virgen. Digamos, hay experiencias de ilustradores o modeladores que trabajan en ciencia ficción haciendo monstruos o lo que sea, pero digamos no hay una exploración todavía que tenga que ver con la escultura a donde quedó la escultura, digamos, en el estado contemporáneo, ¿no? Entonces, en algún punto, pretenciosamente, lo que estoy tratando de trabajar es esta idea de ver la potencialidad de este nuevo medio para la construcción de este tipo de esculturas, incluyendo también esta inquietud que tengo, que es que la manifestación de estas esculturas no termine siendo de vuelta algo material, o sea, que no termine de vuelta en una impresión 3D, en un podio, lo que sea, sino evaluar dentro de la virtualidad cuál puede ser su destino final o su no destino. Entonces, en ese sentido, estaba, digamos, con estas piezas. Quiero mostrar un video en donde se ve un poco más claro, porque también, bueno, estoy tratando de realizar videos de registro que me permitan describirles cómo es un poco la experiencia, que es bastante imposible, ¿no? Porque estar ahí adentro y tener esa sensación de primera persona con la materia es... No hay gravedad. No hay gravedad. A no ser, no hay peso, a no ser que lo simules. Hay algunos software que están teniendo opciones de regular cierta física, pero también, así como eso, uno puede regular gravedades diferentes, o gravedades inversas, o gravedades que vayan variando. Incluso también hay algunos software que están trabajando esta idea del torno, entonces no solamente vos movés, sino que hay como una especie de vórtice, entonces vos podés aplicar materia y que tenga un comportamiento con el espacio, o sea, un terreno así como muy amplio. Pero bueno, acá ven un poco eso que les digo, la gestualidad de hacer este movimiento con los controles te permite cambiarle la escala, y acá se ve un poco eso, ¿no? Cómo voy trabajando algunas partes desde una visión más macro y algunas desde una visión más micro. Pero bueno, básicamente toda esta serie es una exploración. Ya no me importa llamarlo un proceso, obra terminada, lo que sea, porque es cosas que estoy empezando a trabajar hace poco tiempo, y que realmente la sensación de entrenar, o sea, de pasar horas trabajando con esto, produce que inmediatamente me arrepienta de cosas que hice hace una semana, porque empieza como a pasar un poco eso. Y esto es realmente, ayer a la noche, y se los muestro solo porque somos pocos en confianza, instalé algo que no le había dado mucha bola al principio, que se llama Leap Motion, que es un sensor que en realidad funciona casi como una Kinect, pero tiene... está especializado en capturar el movimiento de dedos. O sea, no solamente sensa, digamos, una mano, sino que sensa cada uno de los dedos. Entonces, lo que están viendo acá es, bueno, todavía el sensor apoyado en una mesa y el sistema de calibración propio del Leap. O sea, esto no modelé nada, no están viendo nada propio, sino una visualización de cómo está funcionando este aparato. Y acá...
Ven, básicamente es una cámara estéreo y está generando un punto de traqueo de cada uno de los dedos. Bueno, acá ya el sensor está puesto en el casco, en donde estarían, digamos, mis ojos, y lo que está viendo es una especie de primera persona, y ahí se ven, digamos, las estelas de los dedos. Estaba testeando eso, qué nivel de resolución tiene y qué nivel de capacidad. Y a partir de esto, bueno, esto es como se ve, digamos, la superposición real de mis manos y los huesos que genera el Deep Motion. Sobre todo están tratando de estudiar, por lo que entendí y lo que voy viendo, cuál es la gestualidad, casi como los mudras de los hindúes, vieron que tienen como ese lenguaje, cómo traducir a un sistema de funciones o de comandos a partir de establecer estas posturas de los dedos. O sea, como que la selección de herramientas no sería tocar un menú, sino justamente empezar a crear un lenguaje gestual. Sí, o el lenguaje de señas, en donde no solamente el lenguaje de señas es estático, sino que es el movimiento. También lo que se, o sea, no es solamente lograr eso, sino el encadenamiento. Y esta es una aplicación que empecé a probar, que ya es una especie de herramienta de dibujo. Y nada, decidieron que la manera de generar momento de pincel es este momento en donde agarras. Y ahí estaba, bueno, testeando ese nivel, qué nivel de precisión tiene y que a la vez es raro, ¿no? O sea, como que me interesó también, pero no es que sienta que el control en la mano por su peso y todo sea algo superador. Bueno, ven acá es cómo está resuelta la interfaz en cuanto al grosor del pincel, la selección de colores y eso. Bueno, y acá estoy medio probando una cosa. Bueno, en este caso lo que genera son una especie de cinta, ¿no? Como una especie de fideo chato, no genera volumen. Pero bueno, a partir de generar esta pieza en el espacio, después con cualquier visualizador ves, digamos, el resultado. Pero bueno, en algún punto, más que nada, más que mostrar una trayectoria, quería mostrarle algunas obras y mostrarle medio en lo que estoy ahora, que es lo que más me apasiona, ¿no? Realmente el currículum, todo eso es terrible, no quisiera medio no hacer nada. Bueno, eso. Bueno, ya quedan dos. Uno más digital que el otro. Vamos a cerrar con Hernán Soriano, que también es el que más se despega de los artistas que hemos representado de la galería, el que más se despega de este mundo digital electrónico. Bueno, Leonardo Solás, para los que estuvieron en la charla pasada, perdonen que repetimos la bio, pero bueno. Leonardo Solás estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires, es programador, diseñador y artista autodidacta. Su trabajo se desarrolla en torno a diversos usos críticos de la tecnología y la programación. Trabaja con instalaciones interactivas, redes sociales, juegos, objetos producidos a mano, imagen digital y video. Es profesor en la maestría en diseño interactivo de la FADU y en la licenciatura en artes electrónicas de la UNTREF. Como artista ha participado en numerosas exposiciones nacionales e internacionales y recibió el premio IBM Media Art Award en Alemania, el premio Mamba, Fundación Telefónica en Argentina, y realizó una residencia Arco Madrid del Fondo Nacional de las Artes, entre otras distinciones. También desarrolla una reflexión sobre las condiciones de la producción artística en nuestros tiempos por medio de la docencia y la escritura. Gracias, Leo. Bueno, encima la vio 2 veces, ya, definitivamente demasiado. Bien, para los que estuvieron en la charla anterior, continúo en realidad con lo que venía diciendo, entonces voy a hacer este pequeño recorrido sobre una línea de trabajo, porque tengo una obra bastante esquizofrénicamente variada, digamos, pero quería mostrar como este ejemplo que citaba hace un rato de distintas capturas posibles de un mismo sistema. Yo trabajo con esto que llamo sistemas generativos, que son en general sistemas de reglas, digamos, muchas veces expresados, como en este caso, con la programación como herramienta que los pone en marcha,
Y en este caso particular se trata de una idea muy vieja, digamos, una de las primeras con las que jugué cuando empecé a usar la programación justamente como herramienta de producción artística, que es la generación de un dibujo a partir de una imagen. La lógica que está detrás de esto es bastante sencilla, es un sistema de partículas, digamos, son como puntos que se mueven en el espacio o agentes autónomos, para ser más técnico y más preciso, y esos agentes autónomos siguen una trayectoria que está en este caso determinada por una imagen que se toma como input del proceso. Entonces los valores de color de la imagen se convierten en valores de movimiento. Entonces, por ejemplo, el color rojo puede determinar la velocidad de la partícula y el color verde la dirección, para tomar un ejemplo muy sencillo. Entonces cada partícula a cada paso lee el valor del color del píxel sobre el que está parada y de acuerdo a eso determina su trayectoria subsiguiente. Entonces lo que resulta de eso es un dibujo lineal, que tiene alguna relación, más o menos a veces más figurativa, a veces más abstracta, con esa imagen que se utilizó como input. Bueno, no sé si la cosa técnica se llegó a entender, pero en todo caso no importa demasiado. El tema es que yo hice una de las primeras implementaciones de este sistema, fue una obra de NetArt que se llamaba Dreamlines, que hice en el año 2005, que era una obra interactiva. No sé si me vieron al principio introducir una palabra acá, que era la palabra flores. Podemos poner alguna otra. Acá la consigna es como que uno pone el tema de un sueño con el que le gustaría soñar, ¿no? Entonces esto dispara una búsqueda de imágenes, que en su momento era en Google, ahora estoy usando otro sistema. Y esas imágenes se toman como input para este proceso generativo del que les estaba hablando. Entonces lo que sucede tiene algo que ver con ese tema que uno introdujo. Como hablábamos hace un rato, en aquel momento, en el 2005, era más sorprendente porque la búsqueda de imágenes de Google era un poco más surrealista, más disparatada, a veces salían cosas que no tenían nada que ver y eso lo hacía más interesante. Ahora que estoy usando la API de Bing, se porta demasiado bien, digamos, salen todas imágenes demasiado coherentes, así que ya no tiene la misma gracia que tenía en aquel momento. La versión original de Dreamlines se murió de muerte natural por obsolescencia de las tecnologías con las que estaba hecha, y en particular el plugin de Java en el navegador, que en algún momento se convirtió en un agujero de seguridad más grande que una casa y está deshabilitado, digamos, en todos lados desde hace muchos años. Así que esta es una nueva versión que acabo de desarrollar con un subsidio que me dieron para esto, en JavaScript, que es una tecnología actual que se supone que debería durar un poquito más, teóricamente, toquemos madera. Esta es una especie de preview exclusivo porque todavía no lo publiqué, esto está todavía un poquito en etapa de testeo, pero se los muestro aquí en privado. Entonces, esta es como la primera aplicación que hice de este sistema, pero después tuvo otras instancias. Por ejemplo, como una herramienta de generación de imágenes usada de manera, ¿cómo decirlo?, más deliberada, ¿no? Justamente como herramienta. Es decir, bueno, estas primeras imágenes que tenemos acá son capturas de la versión original de Dreamlines, que eran todas líneas finitas de un píxel y generaba este tipo de imágenes o de texturas. Pero acá ya entramos en otro uso que hago yo, como buscando determinados efectos de manera mucho más voluntaria, más deliberada, jugando con los parámetros del sistema, que son muchos. Entonces es un espacio de posibilidades muy inmenso que uno va explorando, que aparte cambia de acuerdo a las imágenes que se usan como input del sistema. Así que es un espacio virtualmente infinito, digamos, imposible de explorar en su totalidad, pero uno puede ir buscando los caminos, digamos, que llevan a determinado tipo de estilos o de efectos que se están buscando. Así que en este caso dejé de lado el color, me quedé solo con la trayectoria de esas partículas,
para generar estos dibujos en blanco y negro. Y en alguna otra serie, como esta, ahí sí me apropié del color. Estas están todas generadas a partir de fotos de flores. Esta serie se llama Sentidos de Atracción. Entonces es quedarse con algo de esas fotos de flores, en este caso con los colores y con cierta estructura general, pero de manera bastante abstraída, digamos, donde ya las flores no se distinguen en general, no se sabe que están ahí. Entonces puedo mostrarles rápidamente cómo es esta versión de herramientas de Dreamlines. No sé si acá, a ver si me va a entrar en la resolución de pantalla esto. Vamos a ver qué tal anda. Perdón. Tarda en abrir. Bueno, es una buena sugerencia. Processing es un lenguaje de programación orientado a la programación creativa, digamos, a la manipulación de imagen, de sonido, de video, que es algo que uso desde hace muchísimo tiempo. De hecho, aquella primera versión de Dreamlines estaba hecha en Processing y lo sigo usando al día de hoy. Y acá, efectivamente, esto no me entra en la pantalla. Vamos a achicarlo. Este es el código de la aplicación, ¿no? Lo que ustedes están viendo. Bueno, y acá hay algo que, esto ya me había pasado alguna otra vez. Hay otra ventana que no se cayó afuera de la pantalla porque la resolución de estos projects es muy chica, entonces la posición original quedó... Es una paleta de controles que pueden ver acá en chiquitito, pero no la puedo traer de vuelta, no la puedo arrastrar porque está en este momento por fuera del límite de la pantalla. Pero bueno, en esa paleta yo tengo distintos sliders y desplegables y qué sé yo que me permiten controlar una cantidad de parámetros del sistema. También tengo algunos que puedo controlar acá con controles de teclado, como para mostrarles un poco la variedad de la cosa. Y eso me permite hacer esa búsqueda, digamos, dentro de este espacio de posibilidades, que es una especie de paisaje medio infinito, ir buscando determinados puntos de interés, digamos, o cosas que a mí me parecen más piolas que otras. Pero digamos que el sistema es el mismo que estábamos viendo recién en esa obra de Netar. Por otro lado, esto mismo resultó en una serie de obras llamadas dibujos materiales que dieron como un paso extra en esta búsqueda, que es la idea de recuperar una cierta materialidad, digamos, para la imagen digital, que en general se queda atrapada en la bidimensionalidad de la pantalla o de la impresión fine art, que está muy bien. Ahora las impresiones fine art la verdad es que son una cosa de una gran calidad, se ve fenómeno, pero digamos que tiene esa impronta tecnológica que no deja de resultarme a veces un poco frustrante. Entonces se me ocurrió hacer esta cosa, que es una especie de ironía o de cargada sobre esta popularidad que vivimos actualmente de la impresión 3D. Es una especie de impresión 3D hecha a mano, ¿no? Entonces el truco que está en juego acá es que un proyector me va proyectando un dibujo como estos que genera Dreamlines, línea por línea, sobre un papel o sobre un canvas, y yo voy por detrás con una jeringa que tiene una pasta de moldeo, depositando esa pasta, generando estos relieves, estas acumulaciones que ustedes ven acá. Esta otra serie que viene ahora tiene un poquito que ver, se llama Articulaciones, y tiene una lógica parecida, pero en este caso es una construcción hecha a mano a partir de piecitas siempre iguales de foam board. Estas dos series formaron parte de una muestra en Espacio Pla el año pasado,
que se llamó La voz de la máquina, y el sentido de ese título era un poco esta idea de, bueno, de ponerse uno como humano al servicio de la máquina, ¿no? A las órdenes de la máquina, como una especie de dispositivo de output, tracción a sangre, digamos, como invirtiendo la relación de poder habitual, por lo menos lo que se supone que es la relación de poder habitual, que las máquinas son nuestras herramientas para hacer lo que nosotros nos proponemos, ¿no? Acá era un diseño generativo creado por un programa, y a su vez yo me estaba poniendo al servicio de ese diseño para materializarlo de manera artesanal. Bien. Y por último les voy a mostrar otro proyecto que es de este año, que ya no, digamos, la lógica del sistema acá es un poquito diferente, es otro tipo de proceso, pero también es un tratamiento digital de imagen que parte de unas instalaciones interactivas que hice en la muestra Plascode en 2016, que se llama en general, como la serie de obras, se llama Ejercicios de Demora, y tiene que ver con tomar un input de video, ir quedándose con lo que se mueve en cada cuadro del video y haciendo todo lo demás transparente, con lo cual quedan representadas las cosas que se mueven, ¿no? Lo que cambia de un cuadro al otro, como digamos las trayectorias de las cosas que se mueven. Esto que ustedes están viendo acá son una serie de imágenes generadas a partir de videos capturados en la ciudad de Valparaíso, donde estuve haciendo una residencia en julio y agosto de este año, con la consigna, por un lado, de trabajar sobre el territorio, es decir, de tomar a la ciudad misma de Valparaíso como tema, y por otro lado, con la consigna de producir grabados, de hacer una interfaz con el mundo del grabado, porque mi residencia transcurrió en un lugar que se dedica al grabado, que es un taller de grabado que se llama Casa Plan, en el centro de Valparaíso. Y me invitaron, sabiendo que yo no tenía la menor idea de grabado, digamos, que nunca había hecho nada en mi vida con eso, para tratar de encontrar o generar un cruce entre lo mío, que es la imagen digital, y la técnica tradicional del grabado con sus cientos de años de historia, digamos. Entonces, estas capturas que ven acá son de una parte de la muestra que resultó de esa experiencia, que son unos videos, ¿no? Que eran como, digamos, una visión un poco alterada, un poco distorsionada de la ciudad de Valparaíso. Pero después hubo otra parte que tuvo que ver con la producción de esos grabados. Y ahí apelé a otro recurso bastante conocido, digamos, por todo aquel que trabaje con imagen digital, que es la detección de bordes. Entonces, en este caso el proceso es un poco parecido, son varios frames de un video que van quedando acumulados, pero lo que se superpone son los bordes, digamos, de los frames sucesivos, que producen este efecto. Como verán, siempre todo lo que hago tiende a llevar las cosas un poco para el lado de la abstracción o hacia un límite un poco ambiguo entre lo figurativo y lo abstracto. El sentido de esta cuestión de la detección de bordes es que el grabado en principio se presta mejor a imágenes nítidas, ¿no? Con bordes filosos, digamos, que no tengan tantos medios tonos ni mucho menos colores, porque no es que no se pueda hacer grabado a color, pero digamos que era más complicado de lo que yo podía hacer en el término del mes de residencia que tenía en Valparaíso, y aparte me interesaba mucho este trabajo con la monocromía. Entonces generé este tipo de imágenes que resultaron, van a ver, en realidad es más o menos lo mismo, pero trasladado al papel, en estos grabados que ven aquí, hechos con una técnica que se llama Smart Plate, que digamos que hace bastante fácil, es una especie de litografía que se inicia a partir de una impresión láser, en una impresora láser común, que después se entinta y se traslada al papel, va todo a la prensa, digamos, y el resultado es un grabado como estos que ven acá. Nos encontramos
después, que en realidad es una técnica que permite una transmisión bastante fiel de los medios tonos, así que después de todo se podía trabajar con tonos de gris. Esa fue una sorpresa interesante. Así que los videos en la muestra final estuvieron acompañados por esta serie de grabados, que son otra manera de hacer esa conexión que yo estaba buscando un poco en la voz de la máquina entre esta cuestión de la imagen electrónica o digital, de los procesos generativos y de la programación, con una materialidad más clásica, más tradicional, ¿no? Más propia de la pintura, del arte como solía ser entendido, digamos, hasta no hace mucho tiempo, y con la artesanalidad o con la imprecisión de la mano humana, como estaba manifestada en el momento en que yo, digamos, deposito esos choricitos de pasta, digamos, con la jeringa, o en este caso en el entintado de los grabados, que es un proceso también manual donde aparecen todo tipo de irregularidades e imprecisiones que la imagen digital habitualmente no tiene, y que en este caso es un ruido, digamos, que es buscado y bienvenido, ¿no? Que interesa, así como el grano, el papel, digamos, un montón de cosas que aparecen en este traslado de la virtualidad de lo digital a la presencia física o material de la obra. Entonces, ese es uno de los juegos o de las cuestiones que me interesa pensar en cuanto a la relación entre esta cosa que no sabíamos cómo llamar hoy más temprano, de artes electrónicas o digitales o lo que fuere, y la tradición del arte en general, que pasa con la obra como objeto, con la presencia física de ese objeto que tiene un lugar y un tiempo determinados, que tiene una sensualidad particular, digamos, que muchas veces queda un poco extraviada cuando la obra queda atrapada en la virtualidad o en la pantalla, ¿no? Así que bien, creo que eso es todo. Bueno, Hernán Soriano es artista, cursó 2 años en la Escuela de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, segundo año de la Escuela de Diseño y Comunicación. Realizó clínica de obra en el Rojas en 2006, fue becario del Centro de Investigaciones Artísticas en 2010, participó de Prácticas Artísticas Contemporáneas PAC en 2013. Desde el año 2004 forma parte del Grupo Provisorio Permanente, con el cual participó de varias exposiciones. Expuso individual y colectivamente en 2016 en Mamba, en Galería Documentarte en 2014, en Fundación OSDE en 2013, Fundación Proa 2012, en Galerías Foster Catena 2012 y 2014, en Pasto Galería en 2012, en Nara Rosler San Pablo en 2010, Centro Cultural General San Martín 2008, Centro Cultural de España en Buenos Aires 2007, Centro Cultural Borges 2007 y Galería Ruth Ben-Sacar 2006, entre otros. Gracias, Cucu. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy un poco sapo de otro pozo, porque vengo más bien de las artes plásticas tradicionales, la pintura, el dibujo, la escultura, y me empiezo a relacionar más bien con lo tecnológico, no con lo digital, pero con tecnologías más antiguas o arcaicas, y de hecho mi proceso tecnológicamente hablando tiene que ver con ir en un sentido contrario al que va la humanidad. O sea, voy para atrás. Me interesa ir cada vez hacia cosas más básicas y más despojadas de adelantos, digamos, de cuestiones más modernas. Traje 2 videos de 2 muestras que hice, una en la Galería Catena, que es el que vamos a ver primero, que lo hice hace como 10 años más o menos, y otro de este año que hice en la Galería de Celina a principio de año. Así que bueno, vamos a ver primero el video de la primera muestra, charlamos un poco sobre eso y después pasamos al otro. A ver si arranca.
se puede ver eran dos salas. La que acabamos de ver es la sala de la derecha y ahora vamos a ver la otra sala. Bueno, ahí en esa muestra estaba interesado en los procesos anteriores al cine. Había leído un libro que se llama Una juguetería filosófica, que habla de un montón de artefactos que muchos son previos al cine, y también habla de dos personajes muy interesantes dentro de la historia de la fotografía y del cine, que se llaman Muybridge y Marey. Uno es francés y el otro es inglés, que lo que ellos desarrollaron fue la cronofotografía, que eran procesos donde sacaban secuencias de movimiento con fotografías, y de alguna manera Muybridge inventó un aparato que era un proyector para demostrar que esas fotografías eran reales, o sea que es un poco el padre del proyector, y Marey había inventado un artefacto que era como una escopeta, una cosa muy rara, que tenía un obturador que pasaba y en un mismo fotograma veías el movimiento, por ejemplo, de un ave. Entonces de alguna manera había inventado la cámara para filmar. Después, bueno, todo lo que conocemos, los Lumière, etcétera, pero estos dos artefactos que ellos inventan, la cronofotografía, son el origen, por lo menos en la tesis de este libro, el origen más duro, digamos, del cine. Y había un montón de juguetes también, de la época victoriana, el zoótropo, un montón de artefactos. Bueno, la linterna mágica, que también es el proyector, que es un poco lo que yo termino trabajando en esa sala de proyectores. Bueno, un poco con respecto a mi interés con la tecnología y a esta muestra en particular y a cosas que trabajé después, tiene que ver un poco con la idea de, a mí me interesa cuando el fenómeno se ve, es evidente, pero la magia existe igual. Que justamente para mí es un poco todo lo contrario a lo digital, o por lo menos desde mi punto de vista, porque yo no entiendo nada de lo digital. Entonces para mí es como una caja cerrada que no me permite, o sea, no sé programar, no sé nada de cómo funcionan las cosas digitalmente. Entonces siento que eso, como que no puedo acceder a entender los fenómenos y los mecanismos que articulan todo lo que vemos y a lo que estamos tan acostumbrados hoy en día.
En cambio, los fenómenos físicos más básicos para mí encierran como algo mágico, que tiene que ver justamente con esta idea. Vos tenés una lupa, tenés una luz, una imagen traslúcida y una lupa, y eso se proyecta en una pared y eso es mágico. O sea, sencillamente eso, ya es mágico. Bueno, entonces en esta muestra trabajé un poco esas cuestiones con respecto a lo visual y a la proyección de imágenes y el dibujo también en otras posibilidades, ¿no? Más lumínico. Había unos trabajos que eran como unos acrílicos rayados con luz de canto, que es algo que se utiliza, ese cartel de salida que está ahí tiene esa misma tecnología, es muy básico. Se proyecta la luz y rebota en la línea y se ilumina, digamos. Bueno, eso, con respecto a eso fue hace, bueno, ahí decía 2012, así que hace 6 años. Y después, por otro lado, aparte de estos artefactos más visuales, digamos, tengo todo un trabajo que tiene que ver con el sonido. Y ahí también sigo en los procesos analógicos. Me encontré en algún momento con un micrófono que se llama micrófono de contacto, que es una cosa también muy básica, que es como una pastilla que tiene cuarzo, y el cuarzo tiene una cualidad increíble, que es que traduce, si alguien sabe un poco más me corrige, pero de alguna manera traduce una vibración en electricidad o electricidad en una vibración. Entonces ese fenómeno va para un lado o para el otro. Vos podés hacer con un piezo eléctrico un parlantito de una tarjeta de sonido que existían antes. Podés hacer un artefacto para cortar, o podés hacer un micrófono que funciona solo por contacto. Bueno, este micrófono de contacto es muy fiel y amplifica mucho, y yo empecé a desarrollar un montón de artefactos e instrumentos con esta tecnología piezoeléctrico, y esta es la muestra que hice en lo de Celi. Bueno, ahí, previa a esta muestra, había hecho una en OSDE que era muy similar. Lo que pasa es que ahí utilizaba motores, era una mesa, que creo que por acá, ¿dónde estamos?
Era una mesa que tenía... A ver, acá. Motores, lo que justamente cambié... Acá está. Ahí se ve la mesa. Eran unos autómatas musicales también. Sería como una versión en pequeño de lo que acaban de ver, que era en toda la sala. Y el adelanto o atraso tecnológico, en realidad, en mi caso, tenía que ver con que en la muestra de Celina lo que hice fue quitar los motores y los cambié por estos artefactos que se mueven por inercia y por su propio peso. Esas barras quedan girando como 5 minutos más o menos. Y mi objetivo a futuro sería ya directamente quitar el piezo eléctrico y la electricidad y que funcionen totalmente analógicos con conos y con sistemas acústicos más antiguos justamente. Como me gustaría desligarme completamente hasta de la electricidad en futuros proyectos. Bueno, entonces en esa muestra aquí, no. Bueno, eso se llamó lapso. Tuvo un lapso. Y bueno, nada, ahí lo que es un poco eso lo que les cuento, como el proceso de ir buscando cuestiones más arcaicas y en el trabajo. Bueno, tomamos un descansito. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a alguno de los artistas, generar algún diálogo, o descansamos si tenemos un diálogo más informal y en un ratito va a tocar Mateo Amaral. No sé si alguien quiere hacer alguna intervención. No, que ya que Hernán lo trajo, el tema de la cronofotografía también es obviamente, ¿no?, una referencia muy importante para todo este trabajo de los ejercicios de Moore, las trayectorias condensadas, lo que les contaba, dejar capturado, digamos, lo que cambia de un frame al otro. Totalmente un antecedente de eso es el trabajo de Muybridge y de Marey, que tiene que ver con los inicios mismos de la fotografía y con los inicios del cine. Y por otra parte tiene como todo un camino largo en la historia de las artes, donde podemos poner el desnudo bajando una escalera de Duchamp, el futurismo, digamos, toda la cuestión de la relación con el movimiento en la era de la máquina aparece prácticamente junto con la técnica misma de la fotografía, que aparte es el primer nuevo medio, digamos, ¿no? Como la gran preocupación de Benjamin en la era de arte, la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica es la fotografía, ¿no?, que le hace la aparición de la fotografía como medio técnico al arte en general, o a lo que era el arte hasta ese momento. Así que bueno, parece que un siglo y pico después seguimos preocupados por las mismas cuestiones, después de todo. Aparte me parece muy interesante, no sé el caso de Maggie, ¿no?, habría que pensarlo un poco, pero por lo menos acá los muchachitos, como hay como una preocupación en común por esta cuestión de la conexión de lo técnico, de lo tecnológico con cosas viejas, digamos, por así decir, ¿no?, como la escultura, bueno, etc. Sí, sí. Vos, Maggie, como... Por lo menos yo lo que encuentro en común, y cuando veía eso de las imágenes, de lo que hacías con la lupa y ese movimiento, me encuentro en esta preocupación por la imagen, ¿no?, y como de construir la imagen, como esta idea de lo visual que no es se puede como desarmar, que no es extremadamente figurativo, sino que es visual, es como una sensación, ¿no?, como un aroma puede ser una sensación y no tengo que preguntarme exactamente qué es lo que estoy oliendo, qué componentes tiene,
esta idea de lo visual como sensación me parece que también está, ¿no? Como sensación sin proyectar una imagen de algo que ya viste antes, sin figuración, digamos, sí, como me parece que hay una búsqueda así, y en tu caso por ahí también desde lo sonoro, como, o sea, esas cosas que vos decís que están como tan a la vista, pero de golpe suenan de maneras que no sé si te las esperás. Me parece que en eso está. Pero no sé si sobre las tecnologías antiguas, por ahí sí, sobre la luz. Yo tengo como mucha inquietud sobre la luz y cómo está hecha la luz, y en eso tipo llego a algo primitivo, ¿no? De composición de la luz y de descomposición, de física de la luz. Sí, bueno, lo de la baja resolución tiene que ver con esto de estudiar la imagen, y creo que en la baja resolución es una estrategia para quitarle sentido, como solo ver el color, forma y movimiento. Cerrando entonces, Barbie, Sol, gracias por el espacio y por darnos esta fechita. A los artistas, al grupo que estaba antes, Malena Souto, Guillermo Bunicki, y a Mateo Amaral, que va a estar cerrando la fecha de hoy. Y a todos ustedes, gracias por venir.